Bueno, buenos días. Espero se esté escuchando bien. Si no, me lo dejan saber en el chat o abren el micrófono mejor porque voy a estar viendo la presentación de la pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la presentación de un ateneo bibliográfico sobre la enfermedad de Hansen. Las disertantes van a ser la doctora Sonia Suárez y yo que soy la doctora Mónica Carmen Gott. Ella es residente de primer año de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria de aquí de Salta Capital y yo soy actualmente una de las jefas de residente. También tenemos como invitada, que está conectada de manera virtual, la licenciada en nutrición Patricia Espejo, que es residente de segundo año, si no me equivoco, de la residencia de epidemiología. Este ateneo también forma parte de la rotación por el área de salud del adulto de la doctora Sonia Juárez, y como dije antes, pertenecemos a la residencia de medicina familiar y comunitaria. Como parte de los objetivos de este ateneo, presentamos, por un lado, conocer la epidemiología de la enfermedad de Hansen o lepra, recordar la clínica y la metodología diagnóstica de la enfermedad de Hansen y describir la fecha de notificación de esta enfermedad y su importancia epidemiológica. En esta siguiente diapositiva dejamos escrita toda la bibliografía que consultamos para este ateneo. De todas maneras, después podemos enviar los documentos o los links correspondientes. A modo de inicio de este ateneo vamos a presentar un caso clínico de un paciente, varón de 29 años, que es oriundo de Corrientes, pero este caso clínico es una revisión del hospital privado de comunidad al cual el paciente llega después. Entonces, llega a este hospital con un motivo de consulta por lesiones cutáneas de más de un año de evolución que empeoran con la exposición solar. Además, como parte del antecedente de enfermedad actual, manifiesta que tiene un diagnóstico previo de lupus túmido, que es una de las variantes del lupus discoide, ya que tenía un informe histopatológico previo de estas lesiones que informaban infiltrado inflamatorio dérmico perivascular linfocitario. Bien. Entonces, con este motivo de consulta en el hospital se hizo el examen físico y se solicitaron estudios complementarios. En relación al examen físico, se pudieron observar en la zona de la cara, en predominio de malar, y la zona infraorbitaria y nasal, unas máculas parduzcas que tenían bordes difusos. Y a su vez, sobre esas lesiones se encontraban placas infiltradas que también se repetían en la zona de los antebrazos y de las piernas. Además, las características de esta lesión es que pudieron evidenciar hipoestesia sobre las lesiones, pero no se encontraron engrosamientos de los troncos nerviosos ni déficit motor en el paciente. En este hospital se le solicitaron estudios complementarios, dentro de eso un laboratorio completo, un laboratorio general, que dieron como resultado un hemograma, sedimento urinario, hepatograma y eritrosedimentación con valores normales. También se le habían solicitado los anticuerpos ANCA, el factor antinúcleo, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, anticuerpos ADN y también anticuerpos anti-RO y anti-LA, que todos dieron negativos, pero por otro lado se repitió una tinción de Zell-Nielsen en la que se informaban numerosos VAR, por lo cual se toma la muestra de biopsia y se repite el examen histopatológico, en donde se observan acúmulos de macrófagos y linfocitos alrededor de los anexos del músculo erector del pelo y de los vasos y de los nervios. Con estos resultados, entonces, llegan al diagnóstico de que es compatible con la enfermedad de Hansen o lepra de la variante borderline lepromatosa, y el paciente inicia en ese momento con el tratamiento para la lepra multivacilar que ha sido propuesto por la OMS. Inicia con dapsona, clofazimina y rifampicina. Comentaba que era un paciente de 29 años de Corrientes, que consultó después en el hospital privado de comunidad en Mar del Plata. Ya venía con un diagnóstico previo de lupus por las lesiones.
Bien, este es un caso clínico disparador como para pensar sobre cómo se presenta la enfermedad en un inicio. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad de lepra, que es una enfermedad infectocontagiosa que es causada por el Mycobacterium leprae, que lo que afecta es a nivel de piel, mucosas y nervios periféricos. Presenta una forma clínica desde lo que es las lesiones pauvacilar, que son lesiones más localizadas, hasta multivacilares, que son lesiones generalizadas, incluso puede afectar órganos internos. Esta forma clínica va a depender de la susceptibilidad del huésped. El modo de transmisión de la enfermedad de Hansen se transmite de persona enferma a persona sana, susceptible. Para que este contagio, esta transmisión se produzca, tiene que haber un contacto con un paciente bacilífero que elimine una cantidad suficiente de bacilos a través de las secreciones nasales. Que exista un grado de inmunocompromiso específico para el Mycobacterium leprae, y que haya un contacto estrecho por periodo prolongado, no tan solo dentro de lo que es el domicilio, sino también en un contexto social y laboral. La evolución de la infección, una vez que el bacilo ingresa al organismo, este bacilo va a ir y queda a nivel de los ganglios linfáticos y se produce lo que es el periodo de incubación, que dura desde meses hasta 5 años o más, en donde puede producirse 3 procesos. Uno, que haya una destrucción total del bacilo, en donde no va a generar la enfermedad que se produce en el 90-95% de las personas infectadas. 2, que haya una destrucción parcial del bacilo por acción de la inmunidad celular, en donde el paciente puede presentar la forma clínica del PAU bacilar, o que no haya una destrucción del bacilo por falla en la inmunidad celular, en donde va a presentar el paciente la enfermedad con la forma clínica del multivacilar. Bien. Con respecto a la epidemiología, la OMS a nivel mundial, digamos, el número de casos nuevos en el año 2019 eran de 202.256 casos nuevos. De ellos, 14.983 eran casos nuevos pediátricos y 10.816 pacientes con discapacidad de grado 2, o sea, una discapacidad severa. Como se presentaron alrededor de 29.936 casos en el año 2019 con una tasa de incidencia del 29,5%. Argentina está aquí en este color, que corresponde a entre 100 y 999 casos nuevos, que coincide con los registros. Aquí hicimos un gráfico de elaboración propia, donde podemos ver cómo fueron la presentación, la incidencia, digamos, de nuevos casos de lepra en Argentina desde el año 2019, en el que se presentaron en total 211 casos, de los cuales la gran mayoría eran multivacilar, pocos pauvacilares. En el año 2020, contrario del año anterior, fueron 131 casos nuevos informados, notificados, y en el año 2021 aumentaron a 143 nuevos casos. En el año 2020 también podemos pensar que haya habido menos notificación de casos nuevos, ¿no? Teniendo en cuenta como un contexto de pandemia previo y durante ese año. También entendemos y sabemos que la lepra en Argentina es una endemia que está localizada sobre todo en algunas regiones de nuestro país, como son el noreste, el noroeste y el centro de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, pero también y sobre todo en las zonas de en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, pero sí cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay gran cantidad de casos concentrados tanto autóctonos como de migrantes. En lepra, de lepra en Salta particularmente,
Aquí pudimos observar que en los boletines número 5 y número 6 se informaron 12 casos nuevos por año. En el año 2019, en el año 2020 y en el año 2021. Modificándose la cantidad de casos multivacilares y la cantidad de casos pauvacilar, tanto que en el año 2021 los 12 casos nuevos fueron multivacilares. Todos. Sí es importante reconocer también que para el año 2021 el número de casos de pacientes que presentaban discapacidad de grado 2 al notificarse fueron 2 en total de los 12. ¿Sí? Sobre todo tenemos un flujo o mayor cantidad de casos en Salta en la zona de Orán, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Tartagal y Joaquín B. González. Y sí tiene la característica de que Salta tiene mucho flujo migratorio, tanto para los países limítrofes como son Bolivia y Paraguay, como de provincias cercanas limítrofes también. Bien. Con respecto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que son importantes 3 pilares. Como siempre decimos, en primer lugar la anamnesis, luego vamos a tener en cuenta la clínica del paciente y por último los exámenes complementarios. En relación a la anamnesis, es importante preguntar, como mencionamos antes, la epidemiología y las zonas donde son más endémicas, preguntar si provienen de zonas endémicas o si han viajado a zonas endémicas. Recordemos que hay un periodo de incubación bastante extenso, entonces es importante ese dato, ¿sí? Y preguntar de manera directa el antecedente de contactos con otras personas enfermas de lepra. Además, bueno, del tiempo de evolución de las lesiones y todo lo que tenga que ver con las características de la signosintomatología del paciente. Pero sí queríamos hacer hincapié en esto, de tener en cuenta los viajes, no solo los viajes hace un tiempo cercano, sino viajes anteriores también, o si han tenido domicilios de viviendas previos al actual. Bueno, clínicamente se presenta la lepra indeterminada, que es el inicio de la enfermedad, que siempre hay que tenerlo en cuenta, sospecharlo para poder realizar un diagnóstico ante la presencia de las lesiones. Y estas primeras lesiones pueden permanecer o pueden virar hacia lo que sería el polo lepramatoso o tuberculoide. Eso va a depender de la susceptibilidad inmunológica del paciente. Clínicamente va a presentar las máculas eritematosas, hipopigmentadas, de números escasos que se pueden localizar a nivel de la cara, en troncos y en todo lo que sean los miembros extensores. Bien. Lepra tuberculoide presentan las lesiones que van a presentar son a nivel de lo que es, son máculas o placas eritematosas de bordes netos que están rodeadas o no por microtubérculos, asimétricas, y acá sí hay compromiso neural precoz y severo. La lepra lepromatosa presenta ya compromiso de lo que es piel y nervio, incluso puede haber compromiso de órganos internos con múltiples complicaciones. Clínicamente se observan máculas color hoja seca, de límites difusos, se puede observar la fascia leonina con iluminación de las cejas, tubérculos, nódulos, infiltraciones, lesiones simétricas y numerosas, y bueno, el compromiso neural, neurológico y visceral. Y la lepra borderline o dimorfa, vamos a observar estas máculas o placas eritematosas anilladas de bordes internos netos y externos difusos, de números variables, y hay compromiso neural. Es importante tener en cuenta estas lesiones para poder realizar el diagnóstico diferencial y siempre tener presente que una lesión cutánea más trastorno de la sensibilidad, tener presente pensar en lepra. Lepra indeterminada, voy a poder hacer un diagnóstico diferencial con la pitiriasis versocolo acromiante, el nevo acrómico
y el nevo anémico, que son las lesiones muy parecidas. La lepra tuberculoide con el granuloma anular, el eczema anular y el lepra lepromatosa con el escleromixedema y el sarcoma de Kaposi. El lepra borderline o dimorfo, hay que hacer el diagnóstico diferencial con el micosis fungoide, el lupus eritematoso subagudo, eritema multiforme, que las lesiones son muy parecidas. Y bueno, tener presente las complicaciones que puede presentar el lepra a nivel de las manos, pies y ojos, que pueden sufrir traumatismo debido a la insensibilidad y que pueden generar daños irreversibles si no se previene con las prácticas preventivas. Y lesión de los nervios generando una parálisis muscular que provoca la deformidad en manos de garra, a nivel de manos y pies en péndulos y legostal. Bien, esta clasificación y estas características clínicas que mencionaba Sonia están en consonancia con la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que después nos va a servir también para definir qué tipo de tratamiento debemos administrar. Como había mencionado antes, otro pilar del diagnóstico de esta enfermedad son los exámenes complementarios. Entre los exámenes complementarios vamos a tener por un lado la baciloscopía, por otro lado las muestras de biopsia y además no debemos olvidarnos del laboratorio, que el laboratorio va a ser un laboratorio general, completo, incluido el hepatograma, porque en el tratamiento vamos a ver que mucha de la medicación que usamos puede tener repercusión en el hepatograma, entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de pedir el laboratorio. Con respecto a la baciloscopía, sabemos que es el examen directo de una muestra de material. Esta muestra debe ser extraída de la mucosa nasal o de la piel y se utiliza la técnica de coloración de Ziehl-Neelsen en frío. Lo importante de la baciloscopía es saber que tiene una sensibilidad del 100%, pero una especificidad del 50%. Este cuadrito y el resultado de la baciloscopía nos va a permitir poder clasificar a esta sospecha inicialmente clínica en una lepra multibacilar, sería esta, o una lepra paubacilar, ¿sí? En el caso que tengamos en la clínica o en el examen físico del paciente más de 5 lesiones o 5 manchas asociados a la afectación de 2 o más nervios con un índice baciloscópico positivo, vamos a hablar de que es una lepra multibacilar. Por otro lado, en el caso de pacientes que tengan menos de 5 lesiones o 5 manchas, un solo nervio afectado y un índice baciloscópico negativo, vamos a hablar de una lepra paubacilar. El índice baciloscópico es cómo se nos va a informar el resultado de la baciloscopía. Este índice puede ir desde el 0, en el que no se informa presencia de bacilos en los campos observados, hasta un 6 positivo, en el que se observan más de 1000 bacilos por campo. Y es importante recordar que cuando nos informen la baciloscopía, en resultados que tengan más de 3 positivos, vamos a tener en cuenta que ese paciente inicia el tratamiento con una carga importante de bacilos. ¿Sí? Bien. Habíamos mencionado como otro pilar, digamos, de los exámenes complementarios, lo que es el examen histopatológico. El examen histopatológico se va a realizar a partir de una muestra de biopsia de piel. Se va a utilizar principalmente en los casos precoces, en los casos en donde haya clínica y definamos que es una lepra paubacilar, o en el caso que sospechemos lepra en los niños, donde las formas quizás son más leves y tienen menos cantidad de bacilos que puedan ser detectados. En general, el circuito sería, si tenemos sospecha clínica, pedimos la baciloscopía. En el caso que la baciloscopía nos diera negativa, sospechamos una lepra paubacilar, si la sospecha es alta, entonces podemos pedir el examen histopatológico de la biopsia de piel. Recordemos que estos lugares de toma de muestra van a ser en el borde interno y externo de las lesiones.
y es conveniente en realidad realizar mínimo 2 tomas. Hay bibliografía nueva que menciona la PCR como un método complementario de diagnóstico en el que nos permite detectar pequeñas cantidades de bacilos en los tejidos. Como dijimos antes, sobre todo la vamos a utilizar en lepra paubacilar o en estadios precoces de la enfermedad donde podemos tener menos cantidad de bacilos. Sí es importante entender que un resultado de PCR positiva indica que hay bacilos en la muestra, pero que no se debe emplear como monitoreo de tratamiento o alta médica porque los pacientes que han realizado tratamientos, ya sea incompletos o han finalizado tratamientos, pueden tener todavía restos de bacilos. Algo importante que me olvidé de mencionar, perdón, en la baciloscopía, es que también se informa el índice morfológico. El índice morfológico en la baciloscopía nos va a hablar de bacilos completos o bacilos fragmentados. Los bacilos completos son los que se van a considerar vivos o viables y estos son los que nos van a preocupar porque son los que van a transmitir la enfermedad, ¿sí? Bien, respecto a estos exámenes complementarios que mencioné ahora, sí tener en cuenta que por lo menos en el Hospital Señor del Milagro, aquí en Salta Capital, sí se realizan las tomas de muestra de biopsia de piel, se realiza la baciloscopía, se hace la lectura, se puede hacer el examen histopatológico y actualmente está disponible la prueba de PCR en el Hospital del Milagro. Bien. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo que se debe hacer es llenar una ficha de notificación de Hansen, en donde se debe poner el área operativa que notifica, el área operativa de residencia, apellido y nombre del paciente, fecha de nacimiento, tipo de documento, domicilio, la forma clínica que presenta el paciente, si es paubacilar, multibacilar, registro de discapacidades del inicio del tratamiento, si es que lo presenta a nivel de mano, en pie, un ojo, el grado de discapacidad, o si presenta otras lesiones a nivel laringea, aplastamiento nasal o parálisis facial. Bueno, el diagnóstico, dependiendo qué método utilizamos, la baciloscopía y bueno, informar el tratamiento, la fecha de inicio del tratamiento y la fecha tentativa de finalización del tratamiento. Y importante, la búsqueda de contacto con el cual estuvo el paciente, ya sea con los convivientes, como dijimos, y también contacto con la sociedad o con los que trabajan. Y sello y firma del médico tratante. Bien. También aquí respecto a la notificación epidemiológica, importante recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿sí? Mencionaba antes que en el Hospital del Milagro están disponibles los métodos complementarios porque pensando en que estos ateneos llegan a personas que están en el interior, sí también es importante saber que la toma de muestras, ya sea para baciloscopía o biopsia, debe realizarlo el médico especialista o capacitado en la toma de muestras. Actualmente en los centros de atención primaria, por lo menos en Salta Capital, no se realizan directamente los médicos acá en el hospital, que son quienes derivan la muestra al laboratorio. Respecto al tratamiento corto, porque en realidad no lo vamos a emplear nosotros, pero sí como para conocerlo, es importante conocer, como dije antes, el protocolo que propone la OMS divide a la lepra en paubacilar y multibacilar. Entonces, el tratamiento para ambos es de poliquimioterapia, pero sí tenemos modificación respecto a la primera dosis mensual que se utiliza. El primer día, que siempre es supervisado, se utiliza 600 miligramos de rifampicina más 100 miligramos de dapsona en los pacientes paubacilares. Luego la dosis diaria autoadministrada son de 100 miligramos de dapsona y el tratamiento es de 6 meses, máximo 9 meses en pacientes paubacilares. Distinto en los pacientes multibacilares, en que la dosis inicial, la dosis mensual del primer día, son de 600 miligramos de rifampicina, 100 miligramos de dapsona y 300 miligramos de clofazimina. La dosis diaria autoadministrada son los 100 miligramos de dapsona, pero además se agregan 50 miligramos de clofazimina.
Y el tiempo de tratamiento también es más extendido. El tratamiento en este caso se va a hacer de 1 a 2 años, si es que la bacteriología inicial fue de 3 positivos, ¿sí? Y la clínica lo indica. Bien. Y bueno, y el seguimiento del paciente con lepra se debe realizar con la baciloscopía. En pacientes PAU bacilar se le hace el examen inicial y en pacientes multibacilares se hace un examen inicial, un examen a los 3 meses del tratamiento, luego un examen a los 6 meses del tratamiento y al finalizar el tratamiento. Luego, como control, un examen anual durante 5 años y siempre tener en cuenta y decir al paciente si llega a presentar lesiones que debe consultar al servicio. Se instruye al paciente y a sus familiares sobre la importancia de consultar a los servicios de salud ante la aparición en cualquier momento de nuevas lesiones en piel. Esto que dice la doctora es importante porque recordemos que es una de las prácticas preventivas de la enfermedad principal, digamos, que tanto los familiares como los pacientes puedan reconocer la aparición de nuevas lesiones o de recaídas o de recidivas para consultar de manera temprana y oportuna. De todas maneras, también como prácticas preventivas, recordemos que si hacemos diagnóstico de un paciente con lepra o enfermedad de Hansen, tenemos que hacer la búsqueda de contactos y valorar la necesidad de quimioprofilaxis. Bien. Bueno. Intentamos que la presentación sea clara, sea sencilla por lo menos para poder reconocer los primeros signos y síntomas, cuándo derivar, a dónde derivar, saber qué son los exámenes complementarios que se le van a solicitar al paciente y en el caso que un paciente viniera ya con algún resultado, por lo menos poder leerlos, comprenderlos y saber también a dónde derivar. Está conectada, si no me equivoco, la licenciada Patricia Espejo, que es residente de la residencia de epidemiología. Si ella quisiera aportarnos más información o alguna pregunta en el chat. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que están conectados. Voy a hacer un aporte en cuanto a la epidemiología a nivel nacional. Infancias a partir entre el 2022 2021. No sé si se me escucha. Sí se escucha, un poquito entrecortado se escuchó, pero sí se entendió. Bien, perdón, seguía.
Sí, se desconectó Patricia, así que no pudimos escucharte. No sé si podés escribir en el chat lo que nos querías decir, o si el resto de las personas que están conectadas tienen alguna pregunta. ¿Quieren aportar? O quieren aportar algo. Está Estela también conectada, que es la jefa de residentes de la Residencia de Epidemiología. Acá están las chicas de epidemiología en altavoz, así que vemos si los aportes los pueden hacer así. Tenían ganas de aportar algo súper interesante. Bien, perdón. Mencionaba que la notificación de casos de lepra se viene manteniendo en los últimos años, de 350 a 340 a nivel nacional, ¿no? Y de los cuales sigue entre un 85% o 90% corresponde a un tipo multivacilar, 10% de ellos o incluso se han diagnosticado con una incapacidad, lo que mencionaba, de tipo grado 2. Es decir, esto es un indicador de un diagnóstico tardío. También hay un diagnóstico en niños menores de 14 años, tiene baja la incidencia del 1.5 o 2.5, puede variar en el último año, pero es un indicador de una transmisión intrafamiliar que es importante a tener en cuenta. Esto lo que hace es mención en el estudio de los contactos estrechos, es decir, el grupo familiar conviviente de esta persona, no solo en el presente, sino retrospectivamente, ya que el periodo de incubación de esta enfermedad es prolongada y es de un microorganismo de una replicación muy lenta. Quería aportar también con respecto a los números de la provincia. En este año, hasta la semana 49 epidemiológica, se han notificado 7 casos de lepra en la provincia, más 4 que vienen en tratamiento desde el año anterior. Entonces actualmente tenemos 11. Estos pacientes reciben un tratamiento, esta medicación es proporcionado por el programa de EDI, es Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario. Este programa está bajo la dirección de Coordinación Epidemiológica y está a cargo de la doctora Emilce Tapia. En estos momentos el programa lo podemos encontrar en la avenida Belgrano, casi Bolívar, donde funciona también en el mismo edificio, está el programa de zoonosis. La doctora me comentaba que en dos casos, si ustedes vuelven a entrar o diagnostican un nuevo caso,
cómo deben proceder en cuanto a para solicitar la medicación. Es importante que la ficha epidemiológica esté completa, lo podemos adjuntar con el pedido médico de la correspondiente a la medicación y los laboratorios. Esto podemos enviarlo al correo, tanto el correo del programa, yo se los paso, o al número personal de WhatsApp de la doctora. Bien. Y sí, no sé si tienen alguna consulta. Pato, ¿el número de la doctora estaría disponible como para que podamos enviarle en caso que tengamos que hacerlo? Sí, te lo puedo pasar por privado. Correcto. Ustedes ya lo disponen ustedes, pero sí, el email, si no te lo dicto. Por favor. edith-etm@yahoo.com.ar. Perfecto. Igual por chat acá las chicas que están conectadas te lo van a pasar. También quería hacer mención con respecto a lo que la ley, en realidad, que no sé si estaban al tanto, la ley del 22.964, que establece las normas a fin de controlar la lepra en todo el país. Y acá se encuentran todas las disposiciones que se deben aplicar en nuestro país a fin de controlar la endemia, la lepra, que también es una de las enfermedades desatendidas, entre otras, como hidatirosis, leishmaniasis, escabiosis. Y el tratamiento es gratuito, tiene que tener un abordaje multidisciplinario, el tratamiento es ambulatorio, si bien en un blister las primeras dosis deben ser supervisadas, el resto de las dosis diarias serán autoadministradas. Y actualmente, a nivel nacional, se hizo un plan estratégico para el control de la enfermedad de Hansen en Argentina, que abarcaría entre 2023 y 2026, donde lo que se pretende tiene 5 líneas de acción: fortalecimiento del programa, de los programas a nivel jurisdiccional y nacional, fortalecimiento de la red de laboratorios de referencia, lo que nombraba el Señor del Milagro en esta provincia. Como tercer eje, la promoción del diagnóstico precoz, la administración de quimioprofilaxis y la disminución de las morbilidades y discapacidades. 4, lo que la doctora hablaba sobre la notificación de casos de lepra en el sistema, no solo la ficha de notificación, que ustedes son los que deben notificar, sino también se debe cargar en el Sistema Nacional de Vigilancia, SBS 2.0. Y también trabajar, uno de los ejes, en la disminución del estigma que puede generar, o que genera en realidad, esta enfermedad. Bien, no sé, eso... Pato, una consulta. Sí. Mencionabas el centro de referencia y como comentábamos acá, el Hospital Señor del Milagro, entiendo para la población adulta. Para la población infantil, ¿el laboratorio del Hospital Materno Infantil vendría a ser el laboratorio de referencia para el diagnóstico, para los métodos complementarios, o cuál? No, mira, esa pregunta específicamente no te la sabría responder con respecto a esto, pero hay, bien, con cualquier otro evento, la muestra es pediátrica, pero al ser un laboratorio de referencia se manda directa o se redirecciona a esa, por ejemplo. Si yo, ejemplo, hablo de dengue, y si yo tomo una muestra pediátrica, igual esa muestra va a ser procesada en el laboratorio del Milagro porque es un laboratorio de referencia de arbovirus. Perfecto. Con respecto a lepra, yo te lo respondo por privado, lo consulto porque no sabría responderte en estos momentos. Perfecto, gracias. Gracias. Nosotros igual después compartimos también todo lo que vamos conociendo y nos van aportando. Bueno. Bueno, no sé si después en algún momento van a tener la oportunidad de hacer revolución o trabajar en el interior. La doctora Emil Zetati hacía mención de hacer esto de referencia y contrarreferencia en el interior. Por ejemplo, en el hospital de Orange contamos con el doctor Ipildor, Marcos Espinosa y la doctora Savoy, que es la dermatóloga. En Tantaral se trabaja muy bien con el doctor Tejerina, que es dermatólogo, quien ellos hacen los controles del programa.
Bien. Como último aporte, hablando en general de todos los senos, si ustedes quieren, hay un boletín epidemiológico que se elabora de manera semanal, a semana vencida, semana epidemiológica vencida, que lo pueden encontrar en la página de Sala de Situación, en la parte de recursos, boletines epidemiológicos. Ahí se hace un informe y se reportan todos los eventos que se van notificando. Si ustedes quieren acceder, también ahí tienen información, van a encontrarlo. De Leishmania, SIDA, lepra, o lo que se vayan apuntando en general. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pato. La verdad que muy interesante y de mucha ayuda todo lo que nos fuiste aportando. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, por participar tanto como residencia y esta articulación. Es muy importante. Por lo menos en el chat no hay más preguntas y acá de manera presencial creo que tampoco. Así que, bueno, por hoy nos despedimos entonces y estaremos notificando, informando después qué otro tema de Ateneo hay. Y muchas gracias por participar a ustedes siempre. Gracias. Gracias. No sé qué está levantando la mano. Bueno, con el resto de las personas nos despedimos hasta el próximo Ateneo. Gracias.